¿Te has preguntado alguna vez qué significa ser verdaderamente libre? En un mundo donde las reglas y las expectativas nos rodean, la historia de Artemis, la diosa griega de la casa y la naturaleza, nos muestra una perspectiva diferente de la libertad y el poder interior. No estamos hablando de una diosa común y corriente. Artemis, desde su nacimiento, eligió un camino de independencia y fuerza que desafió las normas de su tiempo. Su vida, llena de aventuras, misterios y decisiones implacables, es un espejo de lo que muchas personas buscan, un equilibrio entre la conexión con la naturaleza y la defensa de nuestra propia esencia. Ahora, no te confundas. Esta no es una historia de un cuento de hadas donde todo es fácil. La vida de Artemis está marcada por la lucha, la protección de la naturaleza y los sacrificios necesarios para mantener su poder y autonomía. Al conocer su historia, no solo descubrirás los mitos y leyendas que la rodean, sino también los principios que hicieron de ella un símbolo de libertad. Y tal vez, solo tal vez, encuentres en ella esa chispa que necesitas para desafiar tus propias limitaciones. Pero antes de continuar, quiero que pienses por un momento. ¿Cuántas veces has sentido que necesitas reconectar con tu lado más salvaje, más auténtico? La vida de Artemis es un llamado a abrazar esa parte de nosotros que a menudo dejamos de lado por cumplir con lo que otros esperan. Así que, si quieres descubrir los secretos de esta diosa y aprender cómo su legado puede inspirarte a cambiar tu vida, estás en el lugar correcto. No te pierdas esta historia que cambiará tu forma de ver la libertad y la independencia. Artemis, una de las figuras más poderosas y enigmáticas de la mitología griega, nació bajo circunstancias tan extraordinarias que marcaron su destino desde el principio. Hija de Zeus, el todopoderoso dios del Olimpo, y de Leto, una de las titánides, su llegada al mundo no fue sencilla. La historia cuenta que, debido a la persecución celosa de Hera, la esposa de Zeus, Leto encontró refugio en la isla de Delos, un lugar rodeado por las aguas del mar Egeo. Allí, Artemis nació antes que su hermano gemelo, Apolo, y se dice que, apenas nacida, ayudó a su madre en el parto de su hermano. Esto no solo muestra su carácter independiente, sino también un primer destello de sus poderes como diosa. La isla de Delos, un rincón que se volvió sagrado, influyó profundamente en la personalidad de Artemis. Delos, con su naturaleza salvaje y su lejanía del mundo mortal, se convirtió en un símbolo de la conexión que ella tendría siempre con la naturaleza y la vida indómita. No es casualidad que, desde muy joven, demostrara una atracción por los bosques, las montañas y los animales. Es como si el espíritu libre de esa isla la hubiera impregnado, dotándola de su amor por la libertad y la independencia. Así es como comenzó a forjar su identidad como la diosa que protegería las tierras salvajes y a todos los seres que las habitaban. Pero, ¿por qué su nacimiento en Delos sería tan importante? Imagina crecer en un lugar alejado de las civilizaciones, donde los ruidos de la ciudad son reemplazados por el sonido del viento y las olas. Artemis desarrolló una sensibilidad especial hacia todo lo natural, lo cual influyó en sus poderes y habilidades. La gente la veía como la encarnación misma de la vida silvestre. Este nacimiento marcó el inicio de su camino como la diosa que, en lugar de optar por los palacios dorados del Olimpo, prefería las montañas y los bosques como su hogar. Sin embargo, su historia solo se vuelve más interesante. El nacimiento de Artemis es apenas el principio de una vida llena de aventuras, misterios y decisiones que la definirían como la feroz cazadora y protectora que todos conocemos. Pero, ¿cómo pasó de ser solo una recién nacida en Delos a la poderosa deidad que gobernaba los bosques y la caza? Bueno, ahí es donde empieza la siguiente parte de nuestra historia. Artemis, desde muy joven, mostró una afinidad natural por los animales y los espacios salvajes. Al crecer, su conexión con la naturaleza se volvió más profunda, llevándola a ser la diosa de la caza. Ella no era una cazadora común. No solo se trataba de atrapar presas. Para ella, la caza era un ritual, un acto sagrado que implicaba respeto hacia las criaturas del bosque. Llevaba consigo un arco y flechas, regalo de su padre Zeus,
y con ellas recorría montañas, bosques y valles. No es de sorprender que los griegos la representaran siempre acompañada de ciervos, lobos y osos, mostrando su dominio sobre todas las criaturas salvajes. Además de ser una cazadora experta, Ártemis tenía el poder de controlar la naturaleza misma. Los mitos cuentan que podía calmar tormentas, hacer brotar ríos y, con un simple gesto, ordenar a las bestias salvajes que la obedecieran. Esta habilidad la volvió la protectora de los animales, y cualquier cazador que no respetara las reglas de la naturaleza sufría su ira. Ella enseñaba que cazar no era solo un acto de sobrevivencia, sino también de equilibrio, donde cada vida tenía un valor. Imagínate, cualquier persona que se atreviera a cazar de manera indiscriminada, ignorando el equilibrio natural, pronto se encontraría con la furia de la diosa. De la misma forma, Ártemis también era la protectora de los bosques y los lugares salvajes. Los antiguos griegos creían que las montañas, las cuevas y los árboles más viejos estaban bajo su protección. De hecho, había rituales y ofrendas específicas que los cazadores debían hacer antes de adentrarse en los dominios de la diosa. Era una especie de pacto entre los humanos y lo salvaje. La caza se permitía, pero siempre bajo las reglas de Ártemis. Este vínculo único con la naturaleza hizo que la adoración a Ártemis no se limitara solo a los grandes templos, sino también a los rincones más apartados de la naturaleza. Y así, con cada flecha disparada y cada criatura protegida, Ártemis se consolidaba como la deidad que representaba la vida salvaje en su estado más puro. Sin embargo, su dominio no se limitaba a la naturaleza. Había otro aspecto de su personalidad que la hacía aún más temida y respetada. Su voto de permanecer virgen y su papel como guardiana de la pureza la convertirían en un símbolo de independencia y fuerza que marcó a muchas generaciones. Ártemis, desde muy joven, tomó una decisión que definiría su carácter y su papel en la mitología. Decidió permanecer virgen. Este voto de virginidad no era solo un acto de pureza, sino también una declaración de independencia y libertad. Al decidir no someterse a las obligaciones del matrimonio, se convirtió en un símbolo de autonomía. Muchas jóvenes griegas la miraban como un ejemplo a seguir, una deidad que demostraba que podían elegir su propio destino sin tener que depender de nadie. Para ella, la virginidad era una forma de mantenerse pura y enfocada en su misión como protectora de la naturaleza y las jóvenes. Ártemis era conocida por ser implacable cuando alguien amenazaba esa pureza. Cualquier persona que se atreviera a violar su juramento, o el de sus seguidoras, enfrentaba su furia. Los mitos relatan historias donde ella castigaba a aquellos que trataban de transgredir los límites de su protección. Por ejemplo, jóvenes que deseaban permanecer puras le ofrecían sacrificios y plegarias para recibir su bendición. De esta manera, se convertía en una especie de guardiana, alguien que aseguraba que las jóvenes pudieran caminar por el mundo sin miedo a ser forzadas a algo que no deseaban. Este papel protector también la llevó a ser considerada la diosa de los partos. Parece contradictorio, ¿no? Una diosa virgen cuidando de las madres. Pero es aquí donde se muestra la complejidad de Ártemis. Como protectora de las mujeres, estaba presente en los momentos más cruciales de sus vidas, como el parto. Se decía que podía aliviar el dolor de las madres y proteger a los recién nacidos. Muchas mujeres embarazadas hacían ofrendas a la diosa para asegurar un parto seguro, creyendo que su presencia brindaba un escudo contra el peligro y el sufrimiento. Sin embargo, la independencia y el poder de Ártemis también la hacían vengativa y feroz. No solo era una diosa protectora, también era una cazadora que no dudaba en defender su pureza y la de sus protegidas a cualquier costo. Este aspecto feroz de su personalidad se ve claramente en historias como la de Acteón, un cazador desafortunado que, por accidente, se encontró con la deidad mientras ella se bañaba en un lago. Acteón, un cazador joven y valiente, jamás imaginó que su vida cambiaría tan radicalmente en un solo instante. Un día, mientras recorría los bosques con su arco y sus perros de caza, se topó con una escena que lo marcaría para siempre. Ártemis, la diosa de la caza y la naturaleza, se encontraba bañándose en un lago escondido,
rodeada por el misterio y la magia de los árboles. Acteón, sin intención alguna de ofender, quedó paralizado al contemplar la belleza divina de la diosa. Pero en el mundo de los dioses, los accidentes se pagan caros. Y la mirada de Acteón sería castigada severamente. Ártemis, al darse cuenta de que había sido observada, sintió una furia que ardía como el fuego. En un instante, alzó la mano y pronunció palabras que resonaron en el aire. Acteón, incapaz de moverse, comenzó a transformarse ante la mirada de la diosa. Su cuerpo se encogió. Sus piernas se convirtieron en patas, y su rostro adoptó la forma de un ciervo. Sus propios perros, incapaces de reconocerlo, se lanzaron sobre él con ferocidad. Ártemis lo había condenado a un destino cruel, ser cazado por aquellos que antes eran sus compañeros. Acteón corría desesperado, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Al final, cayó ante los dientes afilados de sus propios perros. Este mito no solo muestra la naturaleza vengativa de Ártemis, sino también la importancia que ella daba a la privacidad y el respeto. En la cultura griega, este relato se contaba como advertencia. Aquellos que no respetaban los límites impuestos por los dioses, especialmente los de la diosa de la pureza, pagaban un precio muy alto. Los cazadores, al escuchar esta historia, aprendían a respetar no solo las reglas de la naturaleza, sino también los misterios y sagrados rituales que se llevaban a cabo en los bosques. La caza no era solo un deporte, era un acto cargado de espiritualidad y códigos a seguir. Pero la historia de Acteón no termina solo con un castigo. Esta leyenda resalta que el poder de los dioses es implacable, y nadie está por encima de su voluntad. Al mismo tiempo, nos recuerda la dualidad de Ártemis, una deidad que puede ser protectora y feroz, capaz de castigar incluso a los más valientes cazadores. Y hablando de cazadores, existe otro mito que involucra a un gigante que capturó la atención de la diosa. Orión, el cazador cuya relación con Ártemis ha sido interpretada de muchas maneras a lo largo del tiempo. Orión, un gigante cazador conocido por su fuerza y belleza, era una figura destacada en los mitos griegos, y su historia con Ártemis está rodeada de misterio y tragedia. En algunas versiones, se dice que ambos compartían una amistad única, un vínculo formado por el amor a la caza y la vida al aire libre. Ártemis, quien valoraba la libertad y la compañía de aquellos que entendían el espíritu de la naturaleza, encontró en Orión un compañero digno. Juntos recorrían los bosques, cazando y celebrando la vida silvestre, una escena que en sí misma parecía un mito. Sin embargo, como pasa con muchos mitos griegos, la relación entre Ártemis y Orión tenía un final oscuro. En una versión de la historia, Apolo, el hermano celoso de Ártemis, temiendo que ella se enamorara de Orión y rompiera su voto de virginidad, decidió intervenir. Un día, mientras Orión nadaba en el mar, Apolo retó a su hermana a demostrar su habilidad con el arco, apuntando a un pequeño punto en el horizonte. Ártemis, sin saber que era Orión, disparó su flecha, matando al gigante. Al descubrir la verdad, sintió un dolor profundo y una furia inmensa, pero ya era demasiado tarde. En honor a él, colocó su figura en el cielo, convirtiéndolo en la constelación que lleva su nombre. Otra versión del mito cuenta que Orión, llevado por su orgullo, intentó violar a Ártemis, rompiendo así la confianza y el respeto que ella tenía por él. Como castigo, la diosa lo mató, reafirmando su papel como guardiana de su propia pureza y la de las demás. Esta interpretación subraya una vez más el poder de Ártemis para castigar a aquellos que intentan quebrantar sus principios. Sea cual sea la versión, el mito de Orión es un reflejo del carácter de la diosa, compasiva y cercana, pero también ferozmente protectora de su independencia. La historia de Orión y Ártemis es una lección sobre los límites, la libertad y las consecuencias de ignorar las reglas divinas. Incluso los más fuertes y valientes cazadores, como Orión, debían respetar las leyes de los dioses y las diosas. El mito nos deja con un eco de la complejidad de la diosa, quien podía amar y castigar en la misma medida.
Pero Artemis no era solo una cazadora y una guardiana de la pureza. También tenía una conexión especial con un grupo de guerreras que la veneraban. Las Amazonas. Las Amazonas, aquellas guerreras legendarias conocidas por su fuerza y valentía, tenían una conexión profunda con Artemis, la diosa que representaba la libertad y la vida salvaje. Estas mujeres, que elegían la independencia por encima de todo, veían en Artemis una guía y una protectora. Desde tiempos antiguos, las amazonas rendían culto a la diosa, siguiendo sus principios de libertad, virginidad y autosuficiencia. Al igual que ella, rechazaban las ataduras de la vida convencional y se adentraban en el mundo de la caza, la guerra y la naturaleza. Artemis era más que una deidad para ellas. Era un símbolo de poder femenino. Las amazonas practicaban rituales y ofrendas para recibir su bendición antes de partir a la batalla o adentrarse en los bosques en busca de presas. Creían que, bajo la protección de Artemis, serían invencibles, capaces de desafiar cualquier peligro. En sus campamentos, los sacrificios a la diosa eran sagrados, y los arcos y flechas que usaban se consideraban una extensión de la voluntad de Artemis en la tierra. Era común que estas guerreras portaran colgantes y amuletos con símbolos de la diosa, como un recordatorio constante de su presencia. La conexión entre las amazonas y Artemis también se manifestaba en su forma de vivir. Las amazonas, al igual que la diosa, decidían mantenerse independientes y alejadas de la vida en la ciudad. Su existencia era un reflejo de la naturaleza salvaje que Artemis tanto amaba. No es casualidad que, en muchos relatos, las amazonas fueran descritas como las hijas espirituales de la diosa, mujeres que habían escogido un camino de fuerza, valentía y libertad. Su manera de vivir era una declaración. La vida en armonía con la naturaleza y la autosuficiencia era posible y deseable, algo que solo las más valientes podían lograr. Sin embargo, aunque las amazonas eran temibles y respetadas, sabían que su fuerza provenía en gran parte de la influencia de Artemis. Ella era su modelo a seguir, una inspiración que les recordaba que la verdadera libertad radica en la capacidad de decidir por uno mismo. Y aunque estas guerreras eran poderosas, también había alguien que compartía la misma sangre y espíritu de la diosa, su hermano gemelo, Apolo. La relación entre ellos es otra de las facetas interesantes de la historia de Artemis. La relación entre Artemis y Apolo es una de las más fascinantes dentro de la mitología griega. Como hermanos gemelos, compartían un vínculo único, forjado desde su nacimiento en la isla de Delos. Aunque sus personalidades y dominios eran diferentes, había un equilibrio especial entre ellos. Artemis representaba la caza, la naturaleza y la noche. Apolo, en cambio, simbolizaba la música, la profecía y la luz del día. Esta dualidad los volvía inseparables, complementándose en muchos mitos como dos caras de la misma moneda. Desde jóvenes, demostraron que a pesar de sus diferencias, podían trabajar juntos. En algunos relatos, se dice que cazaban lado a lado, recorriendo montañas y valles. Apolo, con su arco de oro, y Artemis, con su arco de plata, formaban un dúo invencible, mostrando que la armonía entre la música y la naturaleza era posible. Sin embargo, también había una competencia amistosa entre ellos, especialmente en lo que respecta a la caza y la puntería. Apolo, a menudo desafiaba a su hermana para ver quién tenía la mejor precisión, y Artemis, con su naturaleza orgullosa, siempre estaba lista para demostrar su habilidad. Pero, como todo en la mitología, su relación tenía matices oscuros. En el mito de Orión, ya vimos cómo Apolo pudo haber interferido por celos, manipulando a Artemis para que matara al cazador. Esto muestra que, aunque había un amor fraternal, también existían tensiones y conflictos. Artemis, siempre independiente, no permitía que nadie, ni siquiera su hermano, la controlara. Y aunque podía perdonar algunos errores, nunca dudaba en defender sus propios principios. Este equilibrio entre apoyo y rivalidad era parte del encanto de su relación. A lo largo de los mitos,
Apolo y Artemis muestran que los vínculos familiares pueden ser complejos y a la vez enriquecedores. Su relación nos enseña sobre el equilibrio y la dualidad en la vida. Día y noche, música y silencio, luz y oscuridad. Y mientras Apolo se destacaba en la ciudad, en los templos llenos de música y profecías, Artemis prefería los lugares salvajes. No obstante, ambos eran venerados en distintos rincones del mundo griego. Es precisamente esta adoración la que lleva a entender cómo Artemis se convirtió en una de las diosas más veneradas y respetadas en todo el mundo antiguo. Artemis fue venerada en toda la antigua Grecia, y su culto se extendió a lo largo de muchas regiones. Uno de los lugares más importantes de adoración a la diosa fue Éfeso, donde se erigió un templo en su honor, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Este templo, llamado el Artemision, era una obra monumental, símbolo del respeto y la devoción que las personas sentían por la diosa. Allí, se realizaban rituales y festivales anuales para celebrar su poder y agradecerle por la protección que brindaba a las tierras, los animales y las mujeres. El culto a Artemis no se limitaba solo a los templos grandiosos. También se llevaban a cabo ceremonias más humildes en bosques, montañas y ríos, lugares donde se sentía más su presencia. Los cazadores, antes de adentrarse en los bosques, ofrecían sacrificios para pedir su bendición y éxito en la caza. Las mujeres jóvenes, por otro lado, realizaban danzas y cantos en su honor, rogándole por protección y fortaleza. En Esparta, las jóvenes participaban en festivales dedicados a la diosa, celebrando su independencia y su vínculo con la naturaleza. La representación de Artemis en la mitología y en el arte antiguo era siempre majestuosa. Se le mostraba como una joven esbelta, vestida con un manto corto para facilitar sus movimientos en la caza. Siempre llevaba consigo un arco y flechas, sus armas emblemáticas, y a menudo estaba acompañada por un ciervo o un perro de caza. Su mirada, fría y decidida, reflejaba su naturaleza independiente y salvaje. Las estatuas y pinturas la representaban en acción, corriendo por los bosques o apuntando con su arco, capturando su espíritu libre y feroz. El legado de Artemis perduró más allá de los mitos, influyendo en cómo se entendía la relación entre los humanos y la naturaleza. En la actualidad, su imagen sigue inspirando a aquellos que buscan la conexión con lo natural y la independencia. Su historia se cuenta en muchos libros, y su figura aparece en numerosas obras de arte, desde la antigüedad hasta el presente. Pero, después de conocer tanto sobre su vida, sus aventuras y su culto, la pregunta queda en el aire. ¿Qué podemos aprender de esta diosa salvaje? Es momento de reflexionar y aplicar su legado en nuestras propias vidas. Después de adentrarnos en la vida y los mitos de Artemis, la pregunta ahora es, ¿qué harás con este conocimiento? Artemis nos enseña que la verdadera libertad nace de la capacidad de decidir nuestro propio destino, de respetar la naturaleza y defender nuestros principios sin miedo. La caza para ella no era solo una actividad, era un ritual, una forma de vida que equilibraba lo salvaje con lo sagrado. ¿Estás listo para aplicar esta sabiduría en tu día a día? Tal vez es momento de cuestionar las reglas que te han impuesto, de reconectar con esa parte de ti que anhela independencia y aventura. Piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que te atreviste a hacer algo por ti mismo, sin preocuparte por el qué dirán? Artemis no solo cazaba, protegía y defendía. También inspiraba a otros a seguir sus propios caminos. ¿Qué pasos puedes tomar hoy para empezar a vivir con la misma fuerza y valentía que ella? Deja que el espíritu de la diosa te acompañe mientras buscas ese equilibrio entre lo que eres y lo que quieres ser. Recuerda, la historia de Artemis es un recordatorio de que la naturaleza y la libertad están entrelazadas en nuestra existencia. Si este relato te ha inspirado, entonces es hora de que te unas a esta comunidad. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, seguirás aprendiendo sobre los dioses, los héroes y los mitos que han marcado la historia, para que, al igual que Artemis,
puedas recorrer la vida con una flecha certera hacia tu destino.